Bien. Bueno, comparto. Bien. Igual, si no lo pueden todavía descargar, no se preocupen. Yo se los voy mostrando acá, por lo menos para que vayan viendo qué es lo que vamos haciendo, nada más, ¿sí? Vamos compartiendo aquí en esta pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Bueno, después del tema de compuestos carbonílicos, yo pensaba, después de ver la teórica, plantear algunos problemitas testigos de esto, como para que ustedes puedan tenerlo como modelo y seguir avanzando en la guía. Y ahora el jueves, entonces, después que veamos el tema de ácidos carboxílicos y derivados, que es un tema corto, poder retomar para atrás, o sea, poder ver algunos problemas de alcoholes, algunos problemas de aldehídos y cetonas, y si se puede algún testigo también del tema justamente carboxílicos que vamos a ver ese jueves, ¿sí? Acá, bueno, al principio, como siempre, que habíamos dicho, acuérdense, por ejemplo, lo que serían siempre el primero, el segundo tema, el primero o segundo problema, digamos, son temas relacionados a la nomenclatura. Por ejemplo, si tenemos el acetaldehído, acuérdense, ¿qué estructura dibujarían ustedes? No creo que haya demasiado problema. El acetaldehído viene del acetato, ¿no? O sea, tenemos dos carbonos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si queremos ver entonces, problema 1, el tema de si ustedes tienen que dibujar acetaldehído, ¿qué será? Carbono, carbono, la estructura aldehído, que es el grupo carbonilo, hidrógeno, entonces ahí ya tenemos lo que sería la estructura carbonilo, la estructura aldehído, perdón, y acá saturamos con el resto con hidrógenos. En eso no hay mayor inconveniente, seguro. Si después queremos dibujar, por ejemplo, el 3-metilbutanal, ¿qué sería? Metano, etano, propano, butano. Estamos de acuerdo que van a ser 4 carbonos, ¿no? Metano, etano, propano, butano. Butanal, o sea, esto la prioridad es el aldehído. Entonces vamos a dibujar la estructura aldehído. Y después será, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Sobre el carbono 3 será la estructura del metilo que va como 3-metil. Y bueno, después llenamos con hidrógeno, ¿no? El aldehído siempre es terminal, exactamente. Siempre es terminal porque fíjate que tenés dos enlaces con el oxígeno, uno con el hidrógeno, esto es obligatorio, y después solamente a ese carbono le queda la posibilidad de unirse con otro carbono. No hay posibilidad de que vaya a otro carbono. Si metemos otro carbono más, ya automáticamente esto se transforma en una acetona. ¿Sí? Exactamente, siempre es terminal. Y acá, bueno, meteremos el resto de hidrógenos necesarios para que quede todo correcto, ¿no? Con los otros carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, bueno, otro hidrógeno. Me quedó más torcido, pero se entiende. ¿Sí? Este corresponde acá. Bueno, y así, bueno, el benzaldehído, también este lo hemos hablado en algún momento cuando vimos compuestos aromáticos. Ya ahí, si ustedes están viendo algo que dice benz, esto viene de benceno, ¿no? ¿Cuál? ¿El E? Ahora lo vemos. Entonces, benzaldehído, estamos hablando, acá estará el grupo aldehído unido al benceno. Profe, igual en el parcial siempre nos va a poner IUPAC, ¿no es cierto? Sí, no se preocupen, exactamente. Por ese lado, salvo que es un nombre común muy, muy fácil, ¿sí? A ver, acá, ¿qué decía en el E, por ejemplo?
Acá tenemos, este no lo tengo yo resuelto, así que vamos viendo. Fíjense, el 4-hidroxi ciclo hexano carbaldehído. ¿Qué habíamos dicho con el carbaldehído? Que era cuando se complicaba para usar la parte al, podríamos usar el carbaldehído. Entonces, estamos con un ciclo hexano. Vamos a hacer un ciclo hexano. No será el benceno, ¿sí? Pero será el ciclo hexano. Carbaldehído, vamos a dibujar. Bueno, vamos a dibujarlo como corresponde con el más explícito, el grupo aldehído, doble enlace oxígeno, simple enlace hidrógeno. Y acá tenemos enlace, este sería el 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y en el carbono 4, el hidroxi, u oxidrilo, ¿no? Entonces sería 4 hidroxi, ciclohexano, carbaldehído. Yo creo que esta sería la respuesta. Asustaba más, sí, sí, pero es bastante parecido a un ejemplo que teníamos en la teórica. ¿Sí? Sí, sí, linda palabrita, ¿no? Para un ahorcado, ¿no, Matías? O sea, para dibujar un ahorcado, ciclo hidroxiciclo hexano carbaldehído, mamita. Así estén faltando 2 letras, no te lo van a adivinar, ¿eh? Salvo que estén estudiando orgánica también el otro, que esté jugando, ¿no? Con la otra persona. Y que haya estudiado este tema, ojo, porque si llegó hasta sustitución nucleofílica nomás, no lo va a sacar tampoco. Bien, bueno, básicamente esta es la idea del problema 1. Traten de ustedes de responder los demás puntos en la medida que tengan tiempo, pero básicamente la idea pasa por ahí. Algo parecido, pero a la inversa, estaríamos hablando de dar nombres a los siguientes compuestos. Si quieren, también ustedes intenten hacer la nomenclatura, ya sea usando, principalmente traten de la nomenclatura IUPAC, ¿sí? De ir a lo más rígido posible para que no haya tanto vericueto, por decirlo de alguna manera, tantas vueltas, ¿sí? Vayan tratando la nomenclatura IUPAC con la numeración, o sea, bien al estilo 3-metilbutanal, 3-pentanona, o sea, bien IUPAC, si pueden y se van a complicar menos, ¿sí? Para nomenclar. Se los dejo cualquier cosa a ustedes. A ver qué les parece. Bueno, el punto 3 es bien teórico. Este tampoco me interesaría hacer mucho eje ahora. Fíjense que las observaciones acá, si tenemos un alcohol que tiene tal punto de ebullición, y tenemos este otro aldehído que tiene tal otro punto de ebullición, fíjense, pese a que tienen pesos moleculares muy cercanos, porque justamente difieren en estos puntos. ¿Cuál sería la idea? Tenemos alcohol comparando, o sea, punto de ebullición comparando un alcohol con un aldehído. ¿Qué se les ocurre para explicar? Así a grosso modo. Exactamente, por los puentes hidrógenos, tal cual. Uno tiene posibilidad de puentes hidrógenos, el alcohol principalmente tiene puentes hidrógenos y el aldehído está más complicado por ese punto. ¿Sí? O sea, básicamente esa es la principal explicación por ese lado. Después también hace referencia, bueno, de la parte de solubilidad. Fíjense, bueno, tengan en cuenta los puntos, los momentos dipolares, tanto del aldehído, ¿sí? O si comparamos un aldehído con una acetona, y a su vez el hecho que, por ejemplo, la solubilidad. Entonces tratar de explicar que los compuestos carbonílicos son más solubles en agua que los alcanos, esto de que iba de la mano, acuérdense los dipolos, tratar de explicar del momento dipolar del propanal que es mayor que el del buteno. Fíjense eso de tratar de explicarlo, ¿por qué? Bueno, justamente ahí estaba la unión, ¿se acuerdan que si comparábamos la diferencia de enlace, o sea, carbono-carbono o carbono-oxígeno, ¿se acuerdan que estaban más juntitos? Entonces el momento dipolar era más fuerte en lo que era el aldehído. Entonces, bueno, tratar de explicar esas cosas en función de esto de lo que vimos y está incluso en la presentación de la teórica. Acá este punto me interesaría sí, ver un poquito con más detalle, que es el punto 4, por ejemplo. En el punto 4 dice, ¿cómo prepararía pentanal
a partir de los siguientes compuestos. Y en el inciso A tenemos metano, etano, propano, butano, pentano con alcohol, o sea, pentanol. O sea, 1-pentanol. Perdón, pentanol no, metano, etano, propano, butano, pentano, sí, perdón, es el de 5 carbonos. 1-pentanol, ¿sí? Tenemos que pasar de alcohol al aldehído. ¿Qué se les ocurre? Exactamente. ¿Cómo tendrían que hacer? ¿Con un solvente fuerte era, profe? Acuérdense, si queremos que quede en aldehído, no teníamos que hacer muy fuerte. Si no, nos pasábamos a ácido, ¿se acuerdan? PSC, por ejemplo. Una oxidación, fíjense, si nosotros usábamos un aldehído muy fuerte, o sea, un oxidante muy fuerte, nos íbamos a ácido. A ver, estoy en oxidación. Acá. Pucha, no encuentro en el PCC. Si yo tenía el aldehído, lo oxidaba. Ah, era donde estaban todos los... Uy, se me fue donde estaba el PCC, el dibujito. Pero básicamente, si yo estoy en aldehído, perdón, yo estoy en alcohol, quiero quedar hasta aldehído y no llegar hasta ácido, no tenía que usar un oxidante muy, muy fuerte, digamos, ¿sí? O sea, no tenía que evitar lo que era permanganato, dicromato o ácido crómico. Lo que tenía que ir era justamente al PCC, exactamente, que era un oxidante más moderado, como se decía, o más suave, por decirlo de alguna manera. Bueno, se me fue. Si alguien sabe en qué número está de la presentación lo del PCC, ya ahora me intriga. Era acá. Era en la síntesis, justamente, de aldehídos y cetonas. A partir de una alcohol, ¿sí? Es una oxidación suave, el clorocromato de piridinio, para llegar hasta aldehído solamente. Ya que si usábamos, acuérdense, un oxidante fuerte, íbamos a quedar en el ácido carboxílico. Entonces acá, esto sería oxidación con PSC. Clorocromato de piridinio, sería una oxidación moderada para que me quede justamente el pentanal. ¿Sí? Estaríamos hablando carbono, carbono. O sea, son 5 carbonos. Y a donde había un oxidrilo, ahora me queda un aldehído. O sea, una función alcohólica, ahora me queda, donde era el alcohol, ahora me queda el aldehído. Fue una oxidación moderada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y después, por ejemplo, ¿cómo prepararía pentanal en el B? A partir, fíjense, también seguimos teniendo los 5 carbonos de esqueleto carbonado. 1, 2, 3, 4, 5. Y este sería el 1-pentino, ¿no es cierto? 1-pentino. ¿Cómo podríamos hacer entonces? Y hay que romper enlaces, profe, ahí. Romper enlace. Ah, bueno, ahí va El queriendo. triple enlace. Bueno, ahí vamos. ¿Qué pasaba si yo tenía un alquino? Si yo le hacía... A ver, pará, no quiero spoilear. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué le harían a este enlace, este triple enlace? Matías, te lo dejo a vos. ¿Qué le harían a este? Bueno, ahí está. ¿Qué le harían a este triple enlace? Le tenemos que meter un oxidrilo, lo hidrataríamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos recién en la teórica? Si lo hidratamos con la hidratación clásica, el oxidrilo va al carbono más sustituido. Y después hace tautomería cetoenólica y nos quedaría una acetona.
Si lo hidratamos en la forma anti-Markovnikov con la hidroboración oxidación, el oxidrilo va al carbono menos sustituido y después por tautomería cetoenólica nos da un aldehído. ¿Se acuerdan? Era a partir de la hidratación de alquinos que tenemos acá. Si hidratamos normal, el oxidrilo va al carbono más sustituido. Y después por tautomería cetoenólica nos queda la acetona. Si hidratamos, pero en sistema anti-Markovnikov, que es típico de la hidroboración oxidación, el oxidrilo va al carbono menos sustituido. Y cuando hace tautomería cetoenólica genera el aldehído. ¿Sí? Entonces sería ese, profe, ¿no? Exactamente, lo que yo necesito es esto. Es que el oxidrilo vaya al carbono menos sustituido, por decirlo de otra manera, al carbono terminal, para que cuando hace tautomería cetoenólica desaparece el alqueno y se me genera el doble enlace carbono-oxígeno en el carbono terminal. Por ende queda aldehído, porque es terminal. Si no hubiese sido cetona. ¿Sí? Entonces, si yo acá me hubiesen pedido cómo prepararía pentanona, por ejemplo, 2-pentanona, ahí sí yo hubiese dicho hidratamos este alquino terminal. Lo hidratamos normalmente, Markovnikov. Pero si yo quiero el pentanal, tengo que asegurarme que el oxidrilo vaya al carbono terminal. Entonces lo que tengo que hacer es una hidroboración, oxidación, y entonces luego, por tautomería cetoenólica, me va a quedar el aldehído. A ver, agrando un poquito más. O sea, básicamente lo que me quedaría primero es que esta estructura, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, me va a quedar que el oxidrilo va a venir a este oxígeno, a este carbono, perdón, al menos sustituido, y que luego hace tautomería cetoenólica, ¿sí? Acuérdense, esto es el enol, o sea, esta estructura, alqueno con alcohol es un enol, que es más estable si tautomeriza y queda simple enlace carbono-carbono, formándose el carbonilo. Esto queda así y se forma el doble enlace con el oxígeno. Bueno, ya estaba el hidrógeno antes que yo no lo dibujé, pero ya estaba acá. Entonces acá se formó el aldehído y acá me quedó el 1, 2, 3, 4, 5, el pentanal. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Sí. lo que fue una hidroboración. Bueno, no quiero dibujar todo, escribir todo para no perder tanto tiempo, pero hidroboración, oxidación que usa peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Pero básicamente viene de ahí, de cómo sintetizar a partir de alquinos terminales, cómo sintetizar o una acetona o un aldehído. Adición Markovnikov para la acetona, adición de agua anti-Markovnikov para el aldehído. ¿Sí? Después otro problemita interesante, me gustaría pasar al 6, que es bastante sinóptico. Y es este. Dice, indique los productos de reacción para. Y fíjense, tengo el acetaldehído en presencia de permanganato de potasio. Bueno, inciso A, ¿no? 6. Inciso A. Exactamente. Exactamente. Estamos en la oxidación, aldehído a ácido.
O sea que, ¿qué es lo que nos va a quedar acá la estructura? ¿Sí? Sería el ácido acético. Fue una oxidación. ¿Sí? Después, en el B, tenemos esta estructura. 1, 2, 3, 4, metano, etano, propano, butano. Sería el 2, esto es xeno, metano, etano, propano, butano, 2 buteno, 2 oxobuteno. 2 oxo, 1 buteno. Perdón, 1, 2, 3. 3 oxo, 1 buteno. ¿Estamos de acuerdo? Me mataste, profe. Bueno, no importa. Carbonilo y alqueno. Hidrogenación con níquel. ¿Qué va a pasar? Bueno, por hidrogenación catalítica, esto me reduce alquenos, o sea, reduce los carbonilos y me reduce también carbonos-carbonos, o sea, alquenos y alquinos. Entonces, después fíjense, repasen la teórica, pero les va a quedar así. Profe, reduce carbonilos y qué más dijo. Y los alquenos y alquinos. Algo que los hidruros no hacen. ¿Sí? Esa es una diferencia interesante. Esto lo vimos en alcoholes, pero también lo tenemos acá marcado. Esto es importante se hagan algún cuadrito sinóptico porque se suele evaluar. Son preguntitas o problemitas de parcial o de examen. Cuando vemos reducción, fíjense, se usan, creo que acá, hidrogenación catalítica. Fíjense, reduce enlaces múltiples, o sea, de alquenos y de alquinos, además de reducir también lo que serían los grupos carbonilos. Entonces, fíjense, tengo aldehído y tengo alqueno. Reducción catalítica, hidrogenación catalítica, me quedó el alcohol y se me fue el alqueno. ¿Sí? Mientras que los hidruros lo que hacen es no reducen enlaces múltiples, no reducen alquenos o alquinos. ¿Sí? Pero sí reducen, fíjense, a ver si tengo el ejemplo. No tengo el ejemplo de los alquenos acá, en este. Pero bueno, créanme, los hidruros no reducen enlaces carbono-carbono, dobles enlaces y triples enlaces carbono-carbono. Se encargan solamente de los carbonilos, de los aldehídos, de las cetonas, diferenciándose a su vez en los hidruros dos grupos. Por ejemplo, el borhidruro de sodio, que reduce carbonilos de aldehídos y de cetonas. Pero no, por ejemplo, no llega a reducir ésteres o ácidos. Mientras que el hidruro de litio y aluminio, que es más fuerte, sí reduce ésteres o ácidos, como así también reduce otros grupos funcionales, como los grupos nitro, ciano, etc. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Eso es importante que lo puedan marcar de alguna manera, ¿sí? Que lo puedan hacerse un cuadrito sinóptico o algo. O sea, hidrogenación catalítica, fíjense, me redujo alqueno y me redujo el carbonilo. Entonces me quedó de lo que era el grupo cetona, me quedó el alcohol. Y de lo que era el alqueno, me quedó la parte alcano correspondiente. ¿Sí? Mientras que, si yo tengo esta otra, que fíjense es la PEN 4, 2-ONA,
fíjense, perdón, la acetona era prioridad, discúlpenme, me equivoqué acá. Entonces, en la numeración más chica va para la acetona, entonces va el 2-ona, y el 4 es el 4, o sea, es el eno. 1, 2, 3, 4, la numeración más baja, pero es la segunda prioridad, la del doble enlace. Por eso es PEN 4, o sea, PEN de 5 carbonos. 4 el eno y 2 el ona, ¿sí? Para este, fíjense, ¿qué es lo que me decía recién Matías? Exactamente, acá tenemos borhidruro de sodio, que como habíamos visto recién, el borhidruro de sodio reduce las cetonas en alcoholes secundarios y a los aldehídos en alcoholes primarios, pero no reduce enlaces, bueno, de grupos nitro, de grupos ciano, de grupos ésteres, ni tampoco alquenos o alquinos. Entonces acá la diferencia es que el alqueno, como hay un hidruro, el alqueno sigue como tal, como si nada. Y el que acusó el recibo de la reducción sí fue el grupo ceto, o sea, la cetona, quedando como alcohol correspondiente. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre un tema de reducción y otro tema de reducción. Y acá esto, que puede ser bien de tema de parcial, bueno, esto ya vimos el C y el D, perdón, el B y el C, y acá en el D tenemos una metilcetona, perdón, metiletilcetona. Bueno, no es el nombre, sí, es una forma de nomenclar. ¿Se acuerdan que podíamos decir el sustituyente de un lado, metil, y del sustituyente del otro lado, etil? No es la nomenclatura IUPAC, ¿está? Metiletilcetona, ¿sí? Pero bueno, no es la nomenclatura más feliz, sino es la más común. Metiletilcetona en presencia de plata amoniacal. Exactamente. Cetona no reacciona, este es el reactivo de Tollens, ¿se acuerdan que recién lo mencionamos? Tollens. No hay posibilidad, claro, de redox en este caso, o sea, no hay posibilidad de que se oxide la acetona. Acuérdense que las cetonas ya no se pueden oxidar más, no pueden perder hidrógeno, ni tampoco pueden agregar más enlaces carbono-oxígeno. Entonces no se pueden oxidar, entonces no reacciona para reducir la plata, no la puede reducir. Si hubiese sido un aldehído, sí, hubiese reaccionado, la plata hubiese quedado como plata cero y formaba ese típico espejo sobre las paredes del recipiente. En el caso de esto, como es una acetona, no reacciona. Este reactivo de Tollens solo reacciona si hay aldehídos, que es el que puede oxidarse. Esto es solo para detectar presencia de aldehídos en el medio. ¿Sí? Esto es importante que les vaya quedando la posibilidad de poder diferenciar de esta manera las reacciones que estuvimos viendo, ¿sí? Sin hacerse tanto merengue por mecanismos a esta altura del partido, ¿sí? Sobre esto ya no vamos a enfocar tanto en el mecanismo, sino en esto. A partir de este reactivo, en estas condiciones, con hidruro, con reducción e hidrogenación catalítica, con este tipo de reactivo, se puede oxidar, hasta dónde, hasta cuándo, etc. ¿Sí? Bueno, esto sería lo más importante que me interesaría llegar hasta ahora. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Este está interesante si lo quieren ver ahora en breve, cuando lo tengan todavía ya fresquito. Este sigue también el tema para diferenciar hidruro, borhidruro de sodio o hidruro de litio y aluminio. Sobre qué y qué puede actuar. ¿Sí? Un ejemplo. A ver, el borhidruro de sodio sí me va a reducir este grupo ceto.
no me va a poder reducir esto. O sea, este éster. Mientras que este va a poder reducir ambos. ¿Sí? Si fuera benceno, ahí estamos en un tema. Es tan estable que no lo podrían reducir. Exactamente. Necesitaríamos, si mal no recuerdo, una hidrogenación catalítica con altas condiciones bien drásticas. Alta temperatura, alta presión parcial de hidrógeno, si fuera una hidrogenación catalítica. ¿Y qué otra condición podría tener? Sí, básicamente tendría que tener en esas condiciones. Sí. Pero bueno, estos hidruros en estas condiciones actúan diferencialmente de este modo, por ejemplo. Repásenlo por las dudas para tratar de resolverlo. Les recomiendo que se hagan la flechita con uno y con otro medio reductor y qué queda en el producto, así uno cognitivamente, al hecho de graficarlo, dibujarlo, lo va registrando a la diferencia, ¿sí? Entre el efecto de un hidruro y del otro hidruro, ¿sí? Bien, hasta acá llegaríamos por hoy para lo que yo tenía planificado. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. No, profe. Hay que practicar más. Buena sinopsis, Matías. Buena sinopsis, tal cual. Vayan leyendo, traten de, bueno, obviamente con las presentaciones que les vamos dejando de los PowerPoint, vayan tratando de reforzar del libro y practicando, sí, no hay otra, tal cual. ¿Cómo dijeron? ¿Hicieron algún comentario? No, profe, tenía el micrófono abierto. Ah, no, está bien, creí que habían hecho algún comentario. Bueno, hasta acá llegaríamos entonces por hoy. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves presencial en la Facu para ver lo que sería el tema de ácidos carbonílicos.